Bienvenidas a Moneymaker, el juego de mesa en el que cada una de nosotras va a hacer de banquera y prestar dinero a la economía va a ser lo que vamos a hacer fundamentalmente. Pero ojo, con el mismo sistema con el que lo hacen los bancos actualmente, es decir, creando dinero de la nada. Nos situamos en Ámsterdam, una de las primeras ciudades que en el siglo XVII empezaban a ver surgir los primeros bancos y los primeros bancos centrales. Pues bien, este juego lo que consigue es simular una especie de economía en la que, como veis, hay distintas zonas de la ciudad, separadas por anillos, que lo que nos van a servir es para que cada vez que queremos comprar alguno de estos recursos, por ejemplo, comprar factores de producción, pues una panadería, un mercado de madera, un orfanato o... Bueno, quizás no traduje bien eso, no lo sé. Pero bueno, determinados medios de producción que nos van a permitir enriquecernos. Pues bien, cada vez que queremos comprar esto lo vamos a hacer con nuestros propios papelitos, como hacen los bancos. No vamos a utilizar oro para pagar cualquier cosa, sino que si eres un banco, lo que puedes hacer es utilizar crédito, es decir, promesas de oro, que en un momento dado, pues igual tienes que cumplir, pero que no es obligatorio en todo momento. Entonces, ¿a dónde vamos a ir situando esas monedas de esos papelitos, esos créditos bancarios? Pues los vamos a ir colocando en las distintas zonas de la ciudad. A medida que vayamos creando dinero y poniéndolo en estas zonas, nos permitirán subir nuestra reputación como banco. Para eso hay que cumplir las promesas bastantes veces y cuando quieran el oro, darles el oro para demostrar que eres solvente. Y a medida que tu reputación va subiendo, puedes diversificar el riesgo mejor. Vas pasando del primer nivel al segundo, donde ya se separan dos, al tercero, en el que hay 3 islas distintas, y de esta forma diversificas el riesgo y puedes aumentar tu apalancamiento, es decir, crear más y cada vez más dinero bancario, más promesas de banco y con el mismo oro. Entonces, eso es una cosa que todos los jugadores vamos a intentar conseguir, aumentar nuestra reputación para llegar a diversificar al máximo nuestro crédito y así estar un poquito más, tener menos peligro de no ser capaz de cumplir nuestras promesas. Entonces, como veis, tenemos 5 pilas de medios de producción. En cada una de ellas hay 5 medios de producción distintos. Y estos medios de producción se van a ir subastando en las distintas rondas. Y el jugador o jugadora que puje con más fuerza, pues se lo va a poder llevar. Luego os explico las reglas concretas. Tenemos también aquí unas cartas de eventos que van a animar un poco la cuestión para que cada partida sea diferente. Se va a ir levantando una por cada turno. Y bueno, ponen cosas pues como esta. Esto ahora es Navidad y arriba nos dice que tenemos que hacer. Vale, habría que ver en lo que consiste. Y una parte muy importante del juego es esto que veis aquí. Esto lo que está simulando es un mercado de servicios o de bienes y servicios. En este caso, estos simulan bienes de producción, bienes industriales. Podéis imaginaros que sean como herramientas, casas, talleres o lo que sea. Y en este otro lado tenemos lo que son bienes de consumo de tipo alimentación. Pues imaginaros que es la comida, ¿no? La producción de agricultura que se está produciendo. Y bien, lo que nos indican estos números es el precio de mercado en un momento dado. Y lo que consiguen simular es un poco el efecto de oferta y demanda. Si un bien es muy demandado, vamos a ir retirando cuadraditos de aquí y el precio va a ir cambiando a medida que los jugadores compren, por ejemplo, recursos de estos de agricultura o los gasten, que se salen a veces de aquí para comprar estos de aquí, pues en ese sentido se va a ir encareciendo el coste. Y si los jugadores deciden vender este recurso, pues el coste va a ir disminuyendo. Entonces conseguimos con este mecanismo de aquí simular un poco un mercado para los bienes que se están produciendo y comerciando en el sistema. Entonces, el juego es muy interesante porque nos permite crear dinero y gestionar el riesgo, ¿vale? Y eso va a ser muy importante. Y eso, claro, va a tener un efecto en esta cuestión de aquí. En función del número de jugadores, pues empezamos con esta fichita en un sitio distinto. Pongamos que somos 4 jugadores en esta partida. Y lo que vamos a hacer es que a medida de que van ocurriendo distintas cosas o que algún jugador activa alguno de estos recursos o de estas cosas, pues puede ser que esta ficha se vaya moviendo para adelante o para atrás en función de lo que vaya ocurriendo y si llega aquí, pues ocurre lo que se llama un pánico bancario. En ese momento todos los jugadores estamos obligados a cumplir nuestras promesas de devolver oro a cambio de nuestro dinero bancario en el sector en el que indique el dado. En este caso barcos, entonces sería, por ejemplo, en el sector 1, pues todo el sector 1 entero porque tiene barco, pero en el sector 2 solo si tienes el crédito en esta islita, en el sector 3 si tienes el crédito en esta islita. Como veis, se fue diversificando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno,
Eso es un poco el mecanismo del juego, gestionar los riesgos en función del dinero bancario que vas creando y ser capaz de ser solvente para ascender aquí y poder crear cada vez más dinero. Y gestionar bien las expectativas y especular con el precio de dos bienes que hay aquí. Y la cosa se complica, porque los jugadores también vamos a podernos dar crédito entre nosotros y surge una serie de dinámicas bastante compleja y bastante interesante que simula de forma muy precisa los incentivos que tienen los bancos a día de hoy. Entonces vamos a aprender al mismo tiempo que jugamos a este juego tan interesante cómo funcionan los bancos a día de hoy, cómo funcionan los mecanismos de préstamos interbancarios, cómo surgen los bancos centrales, qué estrategias acaban siendo dominantes y de esa manera acabaremos entendiendo mucho mejor qué implicaciones tiene, por ejemplo, para el precio de las cosas, para la inflación, la capacidad de creación de dinero bancario, que es lo que vamos a ejercer a continuación. Entonces, como introducción a eso, vamos entonces a empezar ahora con las reglas un poquito más del juego. Vamos a ello. Nada más empezar, tenemos que elegirnos algún personaje. Estos son 6 personajes relacionados con la historia de creación de dinero. Una vez que nos elegimos nuestro personaje, nos dan nuestras cartas de acción, que son las cartas que vamos a utilizar para llevar a cabo diferentes acciones a lo largo de los turnos. Como veis, tenemos 4 cartas de acción distintas y a cada jugador le dan además una tarjetita que es como un resumen de en qué orden se juegan las cartas y qué hay que hacer en caso de un pánico bancario. Entonces, imaginaos que somos pues el jugador rosa, nos vamos a nuestro baúl, a nuestro tesoro, a nuestro banco rosa y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Entonces, lo primero que tenemos que entender son cómo funcionan los turnos. Cada turno, el dado pasa a manos de un jugador, ¿no? Se va pasando el dado entre jugadores. Pero eso no es muy importante porque todos los jugadores pueden decidir qué hacer en cualquiera de los turnos. Es decir, aunque sea el turno del verde, yo podría decidir utilizar cualquiera de mis acciones. Podría decir, vale, pues voy a utilizar esta y la utilizo. Pues este turno yo me pido participar en esta ronda. Entonces, cuando todos los jugadores ponen esta carta de acción boca abajo, la levantan al mismo tiempo y se ve lo que hay que hacer. Y entonces luego vamos ejecutando por orden las distintas acciones. La primera que sería de subastas, la segunda de comprar y producir, la tercera de vender y la cuarta que se llama pues, repagar deudas, básicamente. Marginal call es repagar deudas. En mi caso, pues yo esperaría a ver si alguien jugó la primera carta. Y en el turno 2, en la parte 2 del turno, pues usaría la parte de comprar y producir. Entonces, digamos que yo cada turno voy utilizando la que quiera. Por ejemplo, en el turno siguiente decido utilizar la 3, pero luego ya se va quedando sobre la mesa y ya tengo menos opciones. En el turno siguiente solo puedo elegir una de estas dos. Imagínate que utilizo la 4, pues utilizo la 4. Y la 1 es especial. Cada vez que jugamos la 1, que consiste en abrir una subasta y elegimos cuál de estos recursos queremos que se empiece a subastar, al acabar la subasta recuperamos todas las cartas que hayamos puesto en la mesa. Si, por ejemplo, el turno siguiente de otro jugador decidimos empezar utilizando esta, la de Margin Call, y el turno siguiente volvemos a utilizar la de la 1, la de subastas, pues recuperamos la carta de Margin Call. Es decir, las subastas la podríamos, si quisiéramos, utilizar todos los turnos. Y cada vez que la usamos, recuperamos todas las cartas sobre la mesa. Y son las otras las que, a medida que vamos gastando, la 2, 3 y 4, se van quedando sobre la mesa hasta que solo nos queda la opción de utilizar subasta, que es por lo menos una vez de cada 4 turnos. Entonces, para que entendáis eso un poco, no importa mucho de quién sea el turno, simplemente el que tiene el turno, pues es el que tira el dado. Y en todos los turnos, todo el mundo pues pone sobre la mesa qué quiere hacer ese turno, ¿vale? Y podemos ir decidiendo qué hacer en cada uno de los turnos un poco de forma libre. Al empezar, le damos a cada jugador unas determinadas cuestiones. La primera, un poco de oro, que es como el dinero real que respalda todas sus promesas. En este caso creo que son 15 de oro por persona, pero las reglas del juego que tienen algunas versiones distintas donde podemos cambiar estas normas. 15 de oro por persona. ¿Qué más le damos? Le damos sus cartas de acción, obviamente, y le damos esta carta de resumen de las rondas. Y, por otro lado, lo que le damos son sus fichitas de crédito, que en este caso las rosas, pues serían estas. Estas estarían también en el baúl del jugador. Y puede crearlas a discreción. Digamos que puedes hacer todas las promesas que quieras. Eso sí, en algún momento dado igual tienes que cumplirlas. Entonces, bueno, tienes que gestionar cuántas haces. ¿Vale? Eso es el principio. ¿Qué otras cosas puede haber aquí en los cajones, en los baúles de los jugadores? Pues puede haber también recursos. Si en un momento dado utilizas la carta de comprar recursos o alguien te paga con recursos, porque tú puedes hacer los tratos que quieras con quien quieras, le puedes pagar a alguien y comprarle sus recursos con incluso tu propio crédito, con oro o con lo que quieras, incluso con cartas de producción que tengas acumuladas.
pues estos recursos que vayamos retirando de por aquí también pueden estar escondidos en el baúl. Entonces nos podemos encontrar pues que dentro de un baúl tenemos distintas cosas, ¿no? Oro, recursos, todo el crédito que queramos nuestro y crédito de otros jugadores. Si otras jugadoras, pues lo que sea, nos dan sus préstamos, nos pagan con préstamos o con promesas de su propio banco, pues también al mismo sitio. Por otra parte, cada vez que adquiramos en una subasta un recurso de estos, un factor de producción, pues lo que nos vamos a encontrar es que estos los tenemos que poner, pero públicos. Estos nos van escondidos. Estos se los enseñamos a todo el mundo. Los colocaríamos delante de nuestro baúl, ¿vale? De nuestro tesoro, de nuestra caja fuerte. Vale. Entonces, eso es un poco como habría que empezar. A todos los jugadores les damos una cantidad de oro y empezamos la partida. Vamos a ver entonces cómo son estas cartas de recursos y cómo funciona la primera de las acciones, que es la de subasta, ¿vale? Entonces, como veis, cada uno de los recursos tiene lo siguiente. Para empezar, este es el precio inicial de subasta. Por ejemplo, 3 de artículos industriales. Muy bien, pues 3 de artículos industriales, nos vamos al mundo de los industriales y vemos, a ver, ¿a cómo está el precio? Vale, si cogiéramos 3 de industriales, como todos serían a precio 1, nos costaría 3 por 1, 3. En este caso, entonces, el precio inicial es 3. 3 de oro, o en este caso lo más seguro es que la gente pague con sus promesas. Entonces, serán 3 de promesas de banco. Ese es el precio inicial. No se puede pujar menos que lo que pone aquí. Si imaginaros que la situación inicial fuera distinta, no hubiera ya estos 3 aquí, sino que empezáramos aquí, cuando yo contara 3 industriales, haría, vale, 1, 2 y 3. Es decir, 1 a precio 1 y 2 a precio 2. 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿no? Si no me equivoco. Vale, entonces, ahora el precio inicial es 5. Nadie puede pujar menos de 5 por esta carta. Empieza el precio inicial en 5. Entonces, cada jugador pone en su mano una cantidad de créditos, los coge de aquí, la cantidad que decida, sea de promesas de banco, de su dinero bancario, lo pone aquí y todos abrimos la mano a la vez. La jugadora que tenga más que haya puesto más promesas aquí, pues es la que se lleva esta carta. ¿Y dónde coloca esas promesas? Pues las distribuye en el anillo que le corresponda. Si estamos en el primer turno, pues todos al primer aro, por supuesto, pero si estuviéramos en el segundo, pues podría decir poner la mitad aquí, la mitad aquí, o en el tercero, pues repartirlo como considere, para diversificar el riesgo en ese caso. Entonces, si hay un empate, pues hay que desempatar. Hay algunas reglas un poco más complicadas para eso, pero bueno, el caso es básicamente que a través de las pujas, pues se van repartiendo estos recursos entre las personas que participan en la subasta, ¿vale? Hay alguien que inicia la subasta y elige por qué empezamos a pujar, pero después quién puede ser otra persona la que se lo lleve, ¿vale? Entonces, eso sería el mecanismo básico de puja y de adquirir estos recursos. Una cosa importante es que el jugador que empezó la subasta, si no la consiguió ganar, puede pagar 5 más que el jugador que haya ganado la subasta y así conseguirlo. O sea, que como mínimo si pones 5 más de dinero que el que puso más dinero, te la puedes llevar siempre que empezaste tú la subasta. Y por cierto, cada vez que jugamos esta, nos vuelven todas las cartas de acción que hayamos jugado en turnos pasados y que no tengamos en nuestra mano, sino que estén puestas sobre la mesa, que creo que se ponía aquí. Vamos con la segunda acción en orden en el que se llevarían a cabo, que es comprar y producir. Entonces, esta es una acción que lo que nos permite es conseguir recursos de producción industrial y agroalimentarios para llevárnoslo a nuestro baúl. Pues bien, en este caso lo primero es, puedes comprarte hasta 4 productos con tu crédito, o sea, es decir, con dinero bancario, que lo depositas siempre en la economía, en los anillos que te toque, y lo puedes comprar a mitad de precio, siempre redondeando hacia arriba. Entonces, imagínate que yo este turno, pues quiero comprar productos. Pues decido, imaginemos que esto ya no estaba aquí, que quiero comprarme 3 de trabajo y me quiero comprar 1 de comida. Entonces, esto cuesta 1, esto cuesta más 4, 5, más 3, 8. Serían 8. Bueno, pues entonces, como estoy en mi turno de comprar y producir, lo que voy a poder hacer... ¿dónde puse la carta? Aquí. Lo que voy a poder hacer es, en vez de pagar 8, voy a pagar simplemente 4. Y al pagar 4, coloco 4 de crédito en este anillo exterior, que de hecho lo voy a hacer para que vaya viéndose esto un poquito más interesante, y nada, y eso sería la parte de comprar. Pero también hay producir, y es decir, todas tus inversiones producen bienes y servicios. Vale, eso es lo que pone aquí abajo.
Además del precio inicial de subasta, tenemos aquí lo que produce por turno. En este caso, este barco puede producirnos tanto una cosa como la otra. Podemos elegir cuál de los dos recursos queremos que produzca. Que, por cierto, los que se producen se cogen de la reserva natural. No es una cosa que compremos en el mercado ni que se gaste en el mercado. Se coge de la reserva natural siempre, que es esto que tenemos aquí abajo, que no afecta al precio. Entonces, en este caso, esta inversión produciría uno verde. Tendríamos que colocar 4 de crédito en la economía, en el anillo este, y retiraríamos estos recursos que acabamos de comprar, estos y nos los ponemos también en nuestro baúl, ¿vale? Que, por cierto, me acabo de dar cuenta que no os expliqué todo lo que ponen estas cartas. Está, por un lado, lo que cuesta, o por donde empieza la subasta, por otro, lo que produce, y ojo, hay cosas un poco variadas. Hay quien solo produce comida, hay quien produce esto, o puede producir doble de algo. Por ejemplo, me parece que, a ver si te encuentro alguno que produzca. Este produce uno de cada, por ejemplo. Y luego hay cosas raras, como que te permite cambiar 2 por 4. 2 de lo que quieras por 4 de lo contrario. O sea, si tienes demasiado yo qué sé, por ejemplo, aquí esta jugadora tiene demasiados rojos, pues puede cambiar 2 rojos que se vienen ¿a dónde? A la reserva natural y coge 4 de agricultura, ¿no? Eso sería entonces una forma de producir, la forma de producir que tendría aquí el mercado de madera, por ejemplo. Pues le colocamos los 4 estos aquí de vuelta. Y por último hay algunos muy raros como que lo que hace es que te permite, si quieres, mover 2 veces esta cosa de aquí, ¿no? El señalizador de pánico bancario. Cuanto más se va acercando aquí, más riesgo hay de que haya un pánico bancario y más cuidado tienes que tener de ser solvente, es decir, de tener el oro suficiente para en un momento dado poder respaldar el dinero que has creado en la economía. Entonces, si te interesa, porque ves que los demás jugadores se están apalancando mucho, están arriesgando mucho, si te interesa provocar un pánico bancario, entonces pues puede ser una buena idea tener un recurso como ¿vale? El colector de deudas o lo que sea. Entonces, volviendo a lo que significan estos simbolitos de aquí arriba, la verdad es que cuando estás en tu turno y utilizas la carta de comprar y producir, todas tus inversiones producen. Es decir, no importa lo que tengan aquí arriba, todas van a producir. Pero una vez, cada vez que acaba el turno y alguien tira el dado, es lo que se hace al final del turno, a que le toque el tirar el dado, ahora sí, además de si hayas jugado o no comprar y producir, todas las inversiones que tengan en este caso barquito, como esta que tenemos por aquí, pues producen. Eso, cada turno se tira el dado una vez y entonces pues hay más o menos opciones de que produzcan. Obviamente los que tienen doble pues producen más a menudo, entonces serán siempre más valiosos, ¿vale? Como os podéis imaginar, a medida que vamos comprando inversiones o que vamos comprando bienes de los mercados, vamos colocando más y más crédito, más y más promesas de banco nuestras en la economía real. Y estas promesas hay que respaldarlas en algunos momentos con dinero de verdad, es decir, con el oro. Pero claro, solo empezábamos con una cantidad de oro concreta, en este caso 15. ¿Cómo conseguimos más oro? Pues bueno, para eso está esta acción, que es vender productos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que en este caso, los jugadores que hayan decidido utilizar en ese turno esta carta son los terceros en actuar y lo que pueden hacer es colocar sus bienes, o en este caso de industriales o agriculturales, los que queramos, y venderlos en el mercado. Por ejemplo, aquí, si decido vender estos 4 bienes de agricultura, me dan 1 por el primero, 1 por el segundo, 1 por el tercero y 1 por el cuarto. Cuando se llena es 1 subsecuentemente. Entonces, en ese caso, me llevaría 4 ¿de qué? 4 de oro, ¿vale? Estos bienes, voy a vender uno más para que me salgan las cosas redondas, voy a vender también este más, se va aquí a la reserva natural porque aquí ya no cabe, y me cogerían en ese caso 5 de oro, que se vienen a mi baúl. Importante entonces, producir bienes y servicios para de vez en cuando poderlos vender y conseguir más oro para respaldar nuestras promesas de banco, porque en caso de que haya un pánico bancario, nos va a exigir que tengamos este oro, en este caso hay 10, pues 13, tenemos que tenerlo con dinero de verdad. En este caso vamos bastante bien, somos más que solventes y no habría ningún problema, ¿vale? A medida que vamos diversificando más nuestro riesgo, por ejemplo, si lo tuviéramos separado sería más inteligente, probablemente así. En este caso, en caso de un pánico bancario, se tira el dado también y se ve cuál de los dos sectores es el que me van a exigir repagar. Pescado está por aquí, entonces pues tendría que tener 6. Entonces puedo crear pues bastante más promesas de banco que el oro que tengo yo aquí. Entonces es muy interesante ir subiendo cuanto antes de
reputación bancaria, que por cierto, eso no lo hice, pero habría que colocar aquí nuestros marcadores de reputación bancaria. Voy a hacerlo ya. Vale, pues este sería nuestro marcador de reputación bancaria. Tanto si hay un pánico bancario en el que se nos obliga a repagar algunas de nuestras deudas, imagináramos que pagamos en este caso estas 6 con oro. Lo que hacemos es quitamos estas 6 de aquí, nos las llevamos para nuestro baúl y voy a poner 5 en este caso, pero deberían ser 6. Y este oro pues se viene para aquí, ¿vale? Así es como cumplimos nuestras promesas. Si en el mismo turno conseguimos repagar 10 promesas al mismo tiempo, subimos de nivel, de categoría, y en ese caso podemos diversificar más nuestros riesgos. En este caso, bueno, ya lo tenía separado en 2 islas, con lo cual ya estaba aquí. Si hubiera repagado 20 en el mismo turno, no vale en turnos distintos, podría subir de categoría y diversificar más mis riesgos. Entonces, es interesante conseguir de vez en cuando cumplir tus promesas para ganarte la confianza de la economía y así poder crear más promesas. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Además de esperar a un pánico bancario, también podemos utilizar nuestra cuarta carta de acción, que consiste en esta, Margin Call. Vale, entonces, lo que hacemos es, puedes repagar y promover todas las piezas que quieras bueno, en el tablero. Entonces tú decides en ese turno cuántas de todas las que tengas por aquí, quieres pagar con oro. Es decir, es el momento de utilizar tu oro para en este caso ganar credibilidad y así luego poder crear más dinero de la nada. ¿Vale? Entonces eso es lo que hace básicamente esto de aquí. Vale, pues el objetivo del juego al final es conseguir acumular la máxima cantidad de recursos posibles, enriquecerte lo máximo posible, y eso sería tener en cuenta pues el oro, el crédito, las promesas de banco de otros jugadores que acabes teniendo, los recursos que tengas al precio de mercado y una serie de cuestiones. Pero bien, hay que tener en cuenta una última cosa que es qué sucede cuando hay un pánico bancario. ¿Y cómo funcionan estos pánicos bancarios? Bueno, cada vez que hay un pánico bancario, llevamos a cabo lo que voy a explicaros a continuación y después pues volvemos a colocar una ficha que vuelva a circular y que si luego queremos que haya un pánico bancario tiene que llegar, pues en este caso, al siguiente. Volvemos a colocar una más y volvemos a empezar, ¿no? Se puede mover adelante y atrás en función de las cartas que se vayan jugando o de los eventos que ocurran y en algún momento dado puede que esto vuelva a llegar hasta aquí. Podemos decidir a priori, antes de empezar la partida, cuántos pánicos bancarios queremos que haya en nuestra partida. Podemos decidir que haya hasta 5, un recomendable puede ser 3, y si queremos una partida más corta, pues podemos elegir 2 o simplemente 1. O igual empezar todos con una puntuación crediticia de 2 en vez de 1, pero bueno, eso son reglas especiales. El caso, cada vez que ocurre esto, que ocurre un pánico bancario, por la razón que sea, todos los jugadores están obligados a cumplir sus promesas, y es muy posible que algunos no puedan hacerlo. Para empezar, solo hay que cumplir las promesas del sector que marque el dado. ¿Y qué pasa? Pues que tienes que colocar el oro exactamente la misma cantidad de oro que de dinero bancario que habías creado aquí, que promesas. Entonces, si no puedes, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a vender tus propiedades, a subastarlas entre el resto de jugadores o a aceptar tratos del resto de jugadores para intentar conseguir por orden el oro que necesitas. Para ello puedes hacer los intercambios que quieras. Por ejemplo, pueden darte oro a cambio de que tú les des promesas de más oro en el futuro. Que me das 5 de oro, a cambio te doy una cosa que pone 10 mía. Pues eso podría ser una solución. Si en tu turno al final consigues ser solvente, es decir, hacer frente a esas deudas, entonces pues puedes seguir en la partida y tus promesas se consideran solventes para el resto de subastas. Pero si un jugador todavía no demostró que es solvente, sus créditos no se pueden utilizar para pagar las promesas que hay aquí. Por ejemplo, puedes pagarlas con oro, puedes poner crédito de otro jugador en tu sitio, o sea, que sustituya al tuyo en un momento dado. Pero bueno, ¿qué pasa si no lo consigues? Si no lo consigues, tu reputación crediticia baja 1 y hay algún tipo de penalización por ahí. Entonces es importante para todos, si queremos llegar a conseguir ganar el juego, pues no hacer default, no fallar en esta ronda de pánicos bancarios. Entonces, en resumen, este es el juego. Tiene algunos detalles concretos de, por ejemplo, cuando dos jugadores utilizan la misma carta al mismo tiempo, quién va primero. Pero bueno, hay distintos mecanismos para resolver todas estas pequeñeces y, en definitiva, la estructura del juego básica está clara. Es intentar comprar inversiones, creando dinero deuda, o sea, dinero inventado, promesas de banco, gestionar bien ese riesgo porque tenemos una cantidad de oro limitada, comprar barato e intentar vender caro los bienes, o sea, los productos industriales y agriculturales y de alguna forma tratar de luego venderlos para conseguir oro, ¿vale? Y luego entre los jugadores hacer todo tipo de tratos que se quieran para intentar llegar
a conseguir el más rápido posible estas cosas y subir nuestro nivel de crédito o de credibilidad, de reputación en el sistema para poder diversificar más y así crear mucho más dinero. Entonces, ese es básicamente el juego. Al final del juego podemos utilizar unas cartas que trae también para evaluar y echarle contabilidad de cuántos recursos tenemos cada uno de nosotros y ver quién es el que acumuló más riqueza. Espero que os haya gustado este tutorial pequeño sobre cómo funciona el juego y sin más, espero que lo probéis y que podáis disfrutar de esta experiencia tan interesante que en el fondo se parece mucho a cómo funcionan los bancos a día de hoy. Nada más, me despido. Un saludo. Chao, chao.